Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a su programa hablando sobre política de salud. Hoy agradecemos la cortesía, como siempre, de nuestro querido hermano, el doctor Juanito Herrera Calderón. Pero qué privilegio tengo yo de contar con usted hoy en día. Imagínese. Y tantos temas interesantes que tenemos a tocar. Imagínate cómo está el panorama a nivel mundial. Y de antemano, dígame usted, ¿cómo ve usted el panorama? Hoy vamos, señores, a hablar de todo un poquito aquí, porque hace días que yo no me encontraba con mi hermano. Parece que estábamos de vacaciones, hermano. Sin embargo, hay muchísimas cosas que analizar, informaciones importantes que de una u otra forma van enlazadas con el campo de la salud, incluyendo la llegada del nuevo Papa, el Papa León XIV. Estamos así y decimos que de una forma u otra va enlazada porque para nadie es un secreto que el Papa juega un papel importante a nivel mundial en las diversas sociedades, sobre todo en las sociedades más desposeídas y en aquellas sociedades que realmente requieren de una ayuda humanitaria, ya sea en el campo de la salud, en el campo económico, en el campo de la guerra, en todos los ámbitos. El Papa juega un papel importante porque es la pontífice autoridad en la tierra. Estamos hablando de quien maneja un poder tan grande. Claro, es soberano los países, pero la influencia de un papa es muy difícil que no se tome en cuenta, doctor. No, eso realmente es una gran verdad. Hay que ver, el poder de la Iglesia Católica era mucho mayor, pero cuando llegó la etapa napoleónica hay que ver que perdieron parte de todas esas edificaciones y todo ese poder que tenía. Es decir, tuvieron que limitarse a lo que es la ciudad del Vaticano. Hay que ver que esos estados pontificio, donde estaban todos esos acuerdos y todos esos secretos que la Iglesia mantenía, cayeron en manos de Napoleón en esa época, y hay que ver que parte de esos documentos se perdieron. Muchos acontecimientos como la Guerra Civil de Estados Unidos de 1865, prácticamente el Papa Pío IX le había concedido a Jefferson Davis lo que era las 13 colonias. Entonces, por eso fue que se dio posteriormente lo que fue la supuesta abolición de la esclavitud, que fue nada más que utilizar a los negros para que fueran al campo de batalla. Por eso fue que se definió, y la unión realmente, los estados unionistas lograron vencer a los confederados. Es decir, tantas cosas. Hay que ver que este padre es un padre que es agustiniano, hay que ver que es San Agustín, antes de ser obispo. Realmente fue uno de los grandes críticos, de la Iglesia Católica. Hay que ver que San Agustín tenía un pasado de ser maniqueísta, un movimiento gnóstico de conocimiento, y que se había leído ciertos libros, como eran, por ejemplo, ciertos libros que venían del neoplatonismo, que tienen que ver con los orígenes de lo que era metafísica. Entonces, ¿qué ocurre? Un crítico como ese, que defendía los intereses del emperador, en ese momento el emperador Valentiniano, porque era el orador de la corte, y fue el hombre que, siendo opositor a la Iglesia Católica, ensaltó el imperio y luego lo humilló, diciendo que prácticamente lo que era el aire, lo que era la alimentación, lo que eran los campos, y todo se lo debían al emperador Valentiniano. ¿Y qué pasa? Cuando habló del general Bostone, que era quien comandaba las tropas del imperio, es decir, habló de tal manera que sin su ayuda no hubiese sido posible mantener todo eso. Pero lamentablemente, ¿qué hicieron? Se fueron en contra de los cristianos, yéndose a favor de la secularización, por ejemplo, de que todas, incluyendo la iglesia de Milán, que era defendida por el obispo Ambrosio, Aurelio Ambrosio. Y entonces hay que ver que en ese momento, por ejemplo, el obispo Ambrosio o el mismo Agustín, que en ese momento tenía el nombre de Aurelio Augusto Valeri Christi, había tomado el nombre de su amigo, que era Valerio Cristo, que fue quien lo llevó a ser
lo presentó para que lo aceptaran por sus cualidades intelectuales que tenía. Hay que ver que era uno de los mayores abogados de esa época. Se formó en la ciudad en Cartago, ahí donde estaba un gran abogado que se llamaba Macrobio. O sea, usted como Macrobio, claro usted, que sí. abogado Macrobio le decía: si quieres ser un gran abogado, tienes que vivir en la mentira conforme a como si fuese a la verdad. Entonces, ¿cómo es una persona que condenaba, vamos a suponer, era capaz de condenar inocentes, termina siendo un obispo de la iglesia católica? Entonces, pero recuerda, hermano, que precisamente es en la iglesia católica que nace el ojo por ojo y el diente por diente. Está consagrado en la Biblia. Hay algo que a mí me interesa que usted, como historiador de esta área, pueda darme luz. Primero, hay algunos parámetros que rigen el sistema eclesiástico del Vaticano que yo no lo puedo entender. Los papas suelen llegar, hay un mínimo de edad para ser papa. ¿Cuál es el mínimo de edad? ¿Qué edad debe tener una persona o un obispo para calificar y tener las condiciones para llegar a ser papa? Primero, ¿cuál sería la condición de salud? Porque al pueblo no se le dicen esas cosas. Nosotros estamos mal. El papa anterior tenía muchos problemas de salud, pero no que lo adquirió durante el papado. Llegó a esa posición con problemas grandes renales y con problemas pulmonares. Tanto así que nosotros aquí en programas anteriores habíamos dicho que por los signos que estaban mostrando y que no se le decía al pueblo, al mundo, lo que estaba pasando con el papa anterior, era muy difícil que él pudiera pues salir victorioso de ese problema de salud. Sin embargo, hay que cuidarse, señores, hay que cuidarse. Estamos hablando de un papa y ya hoy está León XIV, a días de haberse muerto el papa Juan Pablo Francisco, el Papa Francisco. Perfecto, el Papa Francisco. Pero señores, ya casi ni se habla de Francisco y hace 3 días que se murió. Ya hay que cuidarse, solamente el que suplanta a alguien es el que importa. Entonces, lamentablemente, yo tengo preguntas para usted. Ay, Dios mío. Sí, espero estar a la altura para poder contestar. No, siempre lo está. Pero a mí me encantaría que usted le explique al pueblo, si es que conoce la información, ¿cuál es el estado de salud de este nuevo Papa León XIV? Porque cuando viene a ver ahorita se muere también, que Dios lo libre. Pero uno no sabe si está enfermo porque no le explican nada. Para un papado deberían presentar un historial clínico, médico de la persona que va a ocupar esa función. El Papa Francisco, el Papa anterior, señores, su problema de salud, entiendo yo hoy día, que fue el que no lo dejó tan siquiera tratar de mitigar los problemas de guerra que hay en el mundo ahora mismo, porque ellos hacen ese papel. Ellos buscan la manera de mediar para que los problemas se mitiguen. Sin embargo, el Papa Francisco, mira cuánta gente ha muerto entre Ucrania y Rusia, en Medio Oriente también. Y el Papa Francisco realmente tenía que estar dándoles atenciones a su salud y no se sintió la voz del Papa en esos lugares. En ese sentido, ¿cómo estaría la salud actual o la salud del Papa actual, doctor? Mira, realmente dentro de la carrera eclesiástica y dentro de los cardenales, creo que era uno de los más jóvenes. Según tengo entendido, no estaba dentro de la línea a ser elegidos, porque habían otros, por ejemplo, que correspondían a la corriente del Papa Benedicto XVI. Este fue un papa, estuvo acá en República Dominicana como nuncio apostólico. ¿Este nuevo papa estuvo en Santo Domingo? Sí, a inicio entre el 2000 y 2003. O sea, León XIV conoce República Dominicana. Pues claro, tuvo en La Vega. Creo que hoy en día, aparte de la educación, hay muchos de nuestros colegios que son agustinianos, es decir, donde se han formado jóvenes, y hay que ver no solamente todos esos colegios católicos. Hermano, ¿y los papas llegan ahí sin tener mujeres? ¿Nunca se han casado? Bueno, realmente eso fue algo político. Realmente entiendo que fue para preservar lo que eran los intereses de la Iglesia Católica, pero hay muchas cosas extrañas. Hay que ver que el descubrimiento de América no se dio por pura casualidad. Hay que ver que el mismo Cristóbal Colón se dice que era hijo del Papa Inocencio VIII, es decir,
pero que muchos de esos niños no son declarados por los papas ni los sacerdotes, que Dios me perdone. O sea, que los papas se dan su vida, pero la manejan de manera discreta. Eso es lo que usted quiere decir. Bueno, pero son hombres, realmente. Yo creo que eso obedece al punto de vista político. Igual, por ejemplo, el papa actual, del punto de vista político, se identifica con aquel grupo, el grupo de Oxford. Hay que ver que el grupo de Oxford y sobre todo algunos sucesores del grupo Oxford defienden lo que es lo que es centrar el ser humano en el eje de todo, es decir, que no sea el ser humano al servicio del Estado, sino que sea el Estado al servicio del hombre. Por eso es que este Papa está en contra de esos movimientos corporativos clientelares, porque lo único que hacen es que someten a las personas a ser pobres toda su vida, porque lo convierten en un activo, una mercancía, y luego lo único que le interesa es sacar los beneficios de esa inversión. Entonces, eso es contrario a la política. Amigos, el tema sigue bastante interesante, pero nos vamos realmente a una primera pausa. Gracias por la sintonía aquí en su programa Política de Salud, que se transmite todos los domingos de 11 a 12 del mediodía, claro está, por su canal Hilando Fino TV. Señores, y en el set anterior nosotros nos referíamos precisamente al papel que debe jugar el Papa, un nuevo Papa que tenemos en el mundo y que tiene una situación difícil. Un Papa con una visión increíble, porque él viene con una formación de ayudar personas necesitadas. Ese es el representante de doña María Teresa de Calcuta. Entonces, el Papa León XIV tiene una encomienda grande, pero difícil en el mundo. ¿Por qué? Porque el Papa va a tener que lidiar con políticos de estos tiempos. Va a tener que lidiar con estos políticos, señores, estos políticos del siglo XXI, que no tienen un gramo de principios y que por ende solamente pueden dirigir a hombres sin memorias y a hombres totalmente cobardes. Entonces el Papa, que es el representante de Dios en la tierra, tendrá que ver cómo se maneja con estos verdugos, hombres sin principio dirigiendo la humanidad, porque la humanidad está carente de memoria. Vamos a ver, doctor, cómo el Papa se ensambla en los problemas que hay ahora mismo, porque ¿cuál político en la humanidad tiene principio ahora mismo? Putin. ¿Cuál? Trump. Abinader. Dígame cuál, hermano. ¿Cuál? Los principios de ellos están comprometidos. Porque bueno, vamos a decir que el que mayor principio tiene es Nicolás Maduro, entonces. Porque yo no entiendo, es ninguno. Entonces, hermano, vamos a ver cuál sería el papel de León XIV para mitigar situaciones que el mundo espera de él, que él pueda traer un poco de paz a la humanidad, porque ahora mismo estamos comprometiendo la paz en el mundo y con ella estamos comprometiendo la salud de los seres humanos en el mundo, porque ¿cuántos han muerto en Ucrania? Señores, en manos de las bandas en Haití, ¿cuántos han muerto? En Gaza. En Gaza ni se diga, y ha habido prácticamente un genocidio completo. Entonces, lamentablemente, pero todas esas acciones terminan comprometiendo la salud del que queda con vida. Terminan comprometiendo no solamente la salud física, sino la salud mental. Allí hay personas que ya no pueden superar jamás situaciones que han visto. Entonces, doctor, sería importante que nosotros analicemos cuál podría ser de manera positiva la influencia del Papa en estos temas tan engorrosos. Yo creo que realmente esa pregunta es bastante interesante, pero lo que mayor influencia tiene, por ejemplo, un país debe tener lo que es la fuerza militar, lo que es la parte de la influencia política, lo que es la influencia económica y social también. Ahora, del punto de vista moral, por ejemplo, para tú persuadir o yo generar cierta admiración en usted, yo tendría que tener una reputación moral importante. Es decir, que tengo que cuidar mi reputación hasta con mi vida, ¿usted me entiende? Tener un nivel de conocimiento al servicio de los demás y tener empatía, generar
empatía con relación a los demás, sentir placer cuando somos capaces de generar cierto bienestar en la sociedad, de tal manera de que existe una respuesta positiva en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de la gente en ese sentido. Entonces, el Papa lo que ha hecho, este nuevo Papa, lo que quiere es centrar al ser humano en el eje de todo, de que no sea el ser humano al servicio del Estado, sino el Estado al servicio del ser humano. Entonces, por eso es que hay que cuidar lo que es común. Lo que es común, no podemos, si permites corrupción, si hay impunidad, entonces nuestras tasas de capitalización son bajas, la infraestructura que necesitamos no va a ser la adecuada, no va a haber un desarrollo económico local de nuestras comunidades, el desarrollo humano va en detrimento, a pesar de que hay que tener cierto cuidado, porque tú cuando mides el desarrollo humano en base a la productividad de todos como nación, el acceso a educación y la salud que ocurre, tú no miras que tú tienes un 83% de la población en condiciones de vulnerabilidad financiera, de que el 49% de tu gente en República Dominicana tienen que tomar prestado para poder comer. De que y no solo para poder comer, doctor, para poder ir a recibir atención médica. Porque claro, la salud en República Dominicana, la política de salud que ejercen los gobiernos en República Dominicana son muy pírricas. Estamos hablando de que aquí creo que alrededor de un 3 y algo por ciento del Producto Interno Bruto es que se maneja en salud. No es menos, es un 2%. ¿Es un 2? 2%. Creo que cuando teníamos cuando el Producto Bruto Interno era de $113 mil millones de dólares. Hermano, pero eso no alcanza ni para comprar jeringas. No, el 2% equivalía a 137 mil. ¿Y cuánto se lleva los haitianos en el presupuesto de salud, los haitianos que utilizan los servicios de salud en República Dominicana? ¿Cuánto se llevan de ese Producto Interno Bruto? Cerca de un 15%, del destinado a salud, cerca de un 15%. Y si calculas entre la educación y la salud, cerca de un 25%. Por eso es que hay que buscar la manera de ayudar a Haití y a los haitianos. Sí, pero hay que ayudarlos sacándolos dentro de su país, estableciendo normas que tenemos que crear como una ley general de población. Ellos mismos lo entienden. Si ellos no logran controlar el crecimiento poblacional, entonces no van a poder controlar lo que son los recursos, es decir, van a tener problemas en la gestión de recursos, en la gestión de servicios básicos. Y realmente, miren, por ejemplo, Haití consume cerca de 7 millones de metros cúbicos de madera, es decir, y apenas tienen un 1% de su territorio que es poblado de bosques. ¿Qué quiere decir? ¿De dónde viene la mayor parte de la madera que ellos utilizan? Viene de República Dominicana. Yo no logro entender cómo los haitianos no tienen tantos problemas de salud ambiental. Porque es que ellos talan y cortan todo y todo lo queman y todo lo dañan, pero esa gente no se enferman. Pero es la educación, por eso que usted... Se hacen inmunes. Yo he sido contrario a usted muchas veces cuando usted dice que la alimentación es lo más importante. No. Y le respeto desde el punto de vista deductivo, porque usted ha adoptado una teoría cartesiana donde usted deduce que la salud es más importante, y les respeto en ese sentido. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista analógico y nos vamos a otros racionalistas del siglo XVII, por ejemplo, pasamos de René Descartes y nos vamos, por ejemplo, luego viene el método que es la teoría deductiva, luego viene la inducción de Francis Bacon, luego viene lo que es, por ejemplo, el pragmatismo, viene también Emmanuel Kant, que siempre dice que muchas veces la idea del objeto no está en el objeto propio, sino en la interpretación del ser humano, y viene Kuhn, que realmente adopta aquella teoría, la inversión copernicana, cuando se cuestiona el ser humano, no dice, por ejemplo, que, porque era una herejía decir en un momento determinado que el Sol daba vuelta alrededor de la Tierra. ¿Y qué hizo Copérnico? Que es la base del razonamiento analógico para demostrarle a usted que la educación es tan importante o más importante. Entonces, déjame decir lo siguiente, perdón. Copérnico se cuestionó y dijo, no seré yo, no será mi escritorio, no será mi casa, no será la Tierra la que está dando vueltas alrededor del Sol, y no lo contrario como se pensaba en ese momento, que era una herejía. Mire, por ejemplo, el mismo Galileo Galilei, cómo fue condenado y llevado a un monasterio. Hermano, es que la educación juega su papel, pero nada es más importante que la salud. Es imposible, hemos tenido este debate, porque siempre usted me quiere someter a que yo crea y entienda que la educación está por encima de todo. No, desde mi ángulo no. Es que usted no tiene condición de educarse si no tiene salud. Pero déjeme decirle algo. Cuando Rafford
Ralph Churchill, que cayó en un fango, y por ejemplo lo que es Hutt Fleming, que era el padre de Alexander Fleming, lo sacó de aquel lodazal donde estaba porque se iba a hundir con el carruaje. Ralph Churchill le dijo a Hutt Fleming que le pidiera lo que él quisiera, y lo único que le pidió fue que le permitiera a su hijo Alexander Fleming, que era el cuarto hijo, de que tuviera la misma educación, que pudiera ir a los mismos colegios, a los mismos centros de estudio donde fue Winston Churchill. ¿Y qué pasó con Alexander Fleming? Es decir, demostró por ejemplo, en el hongo, descubrió lo que era el antibiótico, la penicilina. Si no se hubiese descubierto la penicilina, ¿cuántos millones de personas fueron salvados por el uso de la penicilina? Yo creo que usted me diga. Entonces, si fuese solamente la alimentación y no tuviese acceso a un nivel de conocimiento importante, es muy difícil transformar la realidad si no hay una posición crítica. Mire, si usted va y estudia en esas grandes universidades, ¿por qué se aprende más en Oxford? Porque hay una disciplina, hay una organización, hay cierto conocimiento que no está al acceso de todo. Yo lo entiendo, hermano, pero es que yo quisiera que también usted me entendiera. Es que son dos pilares fundamentales en la vida de un ser humano. Pero el primero es la salud. Porque bueno, yo le pregunto a usted, por ejemplo, el primer médico del mundo que manejó medicinas naturales, que manejó, y no era médico graduado, estamos hablando de médico empírico, sí. Estamos hablando de personas que con hierbas curaban. Pero si usted realmente no tiene salud, usted no tiene cómo ir a la escuela, cómo ir a la universidad, claro está que lo que cura ha sido basado en estudios científicos, pero en ocasiones no ha sido así. Pero yo siempre he dicho que si usted no tiene salud, usted no va para ningún lado. Para mí lo primero es la salud. Bueno, la educación, si usted, por ejemplo, los grandes avances que hemos tenido hoy en día, es más fácil producir 100 kilos de carne que hace 30 o 40 años. Usted me entiende. Es lo que puedo pensar. Nada, amigos, si realmente... Lamentablemente, doctor, siempre nos queda un tema brillante, sí. Nos queda como un debatico entre usted y yo. Pero hay que decir algo, y perdón que lo interrumpa. Por ejemplo, que han demostrado grandes economistas como Amartya Sen, que cuando tú inviertes en educación, en salud y en acceso a agua potable, esas comunidades se desarrollan. Hay que ver lo que era una de las provincias más pobres de la India, y cuando se comenzaron a darse cuenta que había que invertir en el ser humano, ese ser humano se desarrolló y se convirtió en una de las provincias más ricas. Excelente. Entonces, la próxima semana nosotros vamos a hacer una encuestita con el teléfono abierto. Vamos a hacerla y con esto despedimos el programa. ¿Primero la salud o la educación? ¿Cuál es más importante? Las dos son importantes, pero primero la salud o la educación. Es un tema que se queda colgado para la política de salud de este programa el próximo domingo. Señores, Dios les bendiga a todos y sería hasta una próxima entrega.